Sí, ¿qué le diría a mí yo de 23 años, tanto a nivel de desarrollo personal, profesional, financiero, de relaciones? Negocios, y esto se llama píldora del conocimiento. No tengas apego al resultado, porque el resultado en la mayoría de los casos no está dentro de tu control. Los resultados no vienen de manera lineal. El software no está preparado para sangrar un poquito cada día, sino que estamos preparados para intentar buscar esa recompensa o esa pequeña dopamina cada día. Y recuerdo un día lloviendo que tardé 2 horas en llegar al trabajo. Y ese día dije, oye, no quiero más esto en mi vida. Es muy malo sufrir, pero es muy bueno haber sufrido. Muy buena frase. No soy fan del si lo puedes soñar, lo puedes hacer, ¿no? Porque puede ser que seas un frustrado toda la vida. Que no tiene mucho sentido obsesionarte con tener la super casa con 23 años, 24, no lo sacar partido. O sea, lo que tiene más sentido es que pruebes, te equivoques, entrar a esas 10 chicas que te gustan o chicos. Ábrete un canal digital que puede exponencialmente llegar a mucha gente. Invierte, crea una empresa. La vida yo creo que está hecha de micro decisiones que tomamos incluso sin darnos cuenta en el día a día. Y cuanta más información o más sabio eres, tomas mejores micro decisiones. La vida mejor, más satisfactoria, mejores resultados. Yo creo que es clave. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando Alonso. Hoy es el episodio 127 y tenemos de nuevo aquí en el podcast, en mi casa, a un amigo, ahora campeón del mundo, Carlos Martínez. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, todavía me abruma un poco que me presenten como campeón del mundo. A veces pienso que va a venir otra persona, pero nada, gracias otra vez por invitarme. Este fin de semana tenía que competir en Alemania, mira, justo tiene ahí la... Medalla, campeón del mundo, baloncesto 3x3. ¿En dónde has ido? En Mongolia. En Mongolia, aquí lo pone. Para los que estoy viendo las cámaras en YouTube, sí, aquí está. A ver, ahí está. Baloncesto 3x3. Eso es, próximo objetivo, Juegos Olímpicos en el medio plazo, a ver si lo conseguimos. Este fin de semana, nada, tenía que estar en Alemania, pero al tener un día y medio, pues hemos venido aquí a compartir ideas con amigos y nada, gracias por invitarme. Estamos ahora grabando en mi casa, pero que nos vamos mañana a Gijón, con gente también muy amiga, súper interesante, Álvaro Sánchez, Paco Lodeiro, Carlos Rojo, David Huerga. No sé si me dejó alguien más. Creo que no, ¿verdad? No. Que seguramente sea el próximo episodio, veremos. Pero vamos allá a Gijón a pasar unos días. Mira, y en el episodio de hoy, porque la última vez que estuvo en mi casa Carlos y grabamos fue no sé qué episodio, el 115 por ahí, algo así. Todavía no eras campeón del mundo y venías de estar lesionado, que estabas ahí como en la travesía del desierto. Y esto fue el clic, oye, vamos a hacer un episodio de grandes aprendizajes en los últimos meses o años, porque al final hablamos a diario, peloteamos ideas. Sí. Y creo que pueden aportar valor. Y el episodio va a ser, si habéis visto el título, sería algo así como... ¿Cómo sería? Sí, ¿qué le diría a mí yo de 23 años? ¿No? Me pusiste esa idea y digo, hombre, es un poco pretencioso el intentar dar consejos, pero sí quizás aprendizajes de, oye, pues yo haría esto de esta forma, de la otra, sí. Ya sea tanto a nivel de desarrollo personal, profesional, financiero, de relaciones, bueno, pues vamos negocios, a ir... y esto se llama píldora del conocimiento. Sí, vamos a ir tocando puntos que esperamos que no generen ni mucho menos frustración, ¿no? Porque quizás muchos tienen que ver con valores como la disciplina, responsabilidad individual, etcétera, sino al revés, que sea una motivación y que sea, pues, que sirva de aprendizaje como hacemos tú y yo. Vamos a tratar de aterrizarlo. Eso es. De forma muy fácil y rápida, ¿vale? Vamos a entrar en la parte de lo que se llama desarrollo personal. En desarrollo personal todos sabemos que es una palanca que nos ayuda mucho en nuestras relaciones sociales, en los negocios y en cómo gestionamos la vida. Pero muchas veces, o sea, nos leemos 50.000 libros de desarrollo personal y dices, ¿y al final qué? ¿Qué sacamos de aquí? Mira, si quieres empiezo yo. Idea muy sencilla, es una idea estoica. Mandamiento de control. Céntrate en lo que esté en tu control, lo que no está en tu control no pongas tanto foco porque es casi una pérdida de tiempo. Parece una obviedad que lo es, pero cuando te das cuenta cómo funciona tu entorno, se entran en guerras que no están dentro de su control y pierden el foco y la energía en cosas que no llevan a ningún lado. Sí, yo ahí incluso te diría que no tengas apego al resultado, porque el resultado en la mayoría de los casos no está dentro de tu control. Entonces, dentro del no tener control, que no tengas apego al resultado. No que tengas un desapego, no que te dé igual el resultado, ¿no? Estás peleando por un resultado y ese camino es el que te hace feliz, pero que no tengas apego a él, ¿no? Sí, es el no apego, no el desapego, que es diferente. Más ideas, Carlos, sobre este tema. Más ideas. A ver, yo creo que... a mí una cosa que me ha ayudado mucho, que no he tardado, o sea, he tardado bastante en darme cuenta, porque quizás antes, ¿no? Cuando era un poco más joven, no era maduro emocionalmente, y seguramente dentro de 10 años diré, cuando estaba dando ese podcast no era maduro emocionalmente, y eso es lo divertido también de la vida, es el tema de intentar no generar disonancias cognitivas en tu vida. Es decir, que lo que dices, lo que piensas y lo que haces sea lo mismo.
Y yo creo que esto es clave. Creo que hoy en día vivimos en una sociedad rodeados de gente que dice y hace lo contrario o cosas diferentes, y eso genera unas disonancias cognitivas, genera infelicidad contigo mismo, genera ansiedad, ¿no? Ansiedad, genera poca confianza o desconfianza del resto en ti. Y ya te digo, vivimos no solo alrededor de nosotros, sino incluso las personas que nos gobiernan, que pasan del, pues, yo sí te creo hermana, a ser denunciado por abuso, y ya no solo él ese, sino que él dice que es denuncia falsa y quizás luego dice, pues que la ley no es igual que la realidad, o de pues gobernantes con la estructura de incentivos totalmente desalineada con hacerlo bien y no empobrecer en el medio y largo plazo a los de abajo. Y yo creo que esto es algo bastante importante. Fíjate que esto lo dice mucho nuestro amigo Pedro Vivar, lo del arte de la coherencia. Y al final, cuando no eres coherente y tienes disonancia cognitiva, muchas veces acabas somatizando, te pones mal o te da ansiedad. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y aquí hay una cosa, te quiero matizar una cosa, que creo que es parte de desarrollo personal. Muchas veces, bueno, quien es más desafiante, más tajante, dice, no, yo soy igual en cualquier situación. Sí y no. Creo que es inteligente tener calibraje social y saber leer el contexto y adaptarte a la situación. Creo que es parte del desarrollo personal también, ¿eh? Sí, por supuesto. De hecho, yo con esto he tenido una reflexión hace no mucho, en esto mismo que comentas, de decir, oye, es que yo, analizándome, no soy igual en todas las situaciones de mi vida, ¿no? No te comportas igual quizás cuando estás con tus padres, que cuando estás con tu pareja, y cuando estás con un amigo de la infancia, o cuando estás con alguien que todavía no conoces mucho en una reunión de negocios. Y hay un principio de la física, que seguramente tú como científico lo puedes explicar mejor que yo, que es el principio de Heisenberg, el principio de incertidumbre de Heisenberg, perdón, que dice que no puedes medir dos propiedades al mismo tiempo, ¿no? Y entonces esto lo que hace es que tenga sentido que tú seas diferente con una persona que con otra. Tú sabes que la gente así que más, entre comillas, magufa, usa el principio de Heisenberg para justificar la conexión entre la energía y la cuántica y todo este tipo de cosas. Sí. Sí, porque es como que la observación afecta a lo que ves, pero bueno. Sería otro tema, nos vamos de podcast. Pero muy buena idea, ¿eh? Otra idea que te lo he escuchado a ti, bueno, me lo estábamos hablando ayer paseando. Cuéntala tú si quieres, ya que eres invitado. Quiero que hables más. El tema de la antifragilidad y la travesía por el desierto, precisamente la última vez que grabamos venías en esa travesía. Yo creo que esto es clave, y la travesía del desierto quizás sea la causa la consecuencia de entender, o el camino de entender que los resultados no vienen de manera lineal. Quizás es una idea que yo comento mucho y que es algo que está bastante extendido, ¿no? Que los resultados son exponenciales, ahora se habla mucho del interés compuesto, pero realmente funciona así, ¿no? Naval ya decía que no estamos preparados, nuestro software no está preparado para sangrar un poquito cada día, sino que estamos preparados para intentar buscar esa recompensa o esa pequeña dopamina cada día, y que los grandes resultados vienen cuando sangras un poquito cada día y de repente tienes un gran, o sea, te esfuerzas un poco cada día y luego tienes un gran éxito en el largo plazo. Yo creo que funciona de esa manera. No sé cómo lo ves tú. Sí, es lo que dice James Clear, la meseta de no productividad o no resultados, 100%. Mira, vamos a dar más ideas sobre desarrollo personal o sobre vida, que quizás son menos obvias. Y yo aquí le quiero dar un poco el copyright también a nuestro amigo Álvaro Sánchez, que es un generador de ideas potentísimo, de gente invencible. Tiene una idea suya, que le hemos debatido estos días, que es muy buena, que es: la vida te acaba dando lo que tú toleras. ¿Desarrollamos un poco esto? Es muy bueno, ¿eh? Yo creo que sí, o sea, porque al final no es una, o sea, yo no soy fan del si lo puedes soñar, lo puedes hacer, ¿no? Porque realmente, o si el querer es poder, ¿no? Ya lo decía hace poco Tony Nadal, que oye, si Djokovic y Alcaraz quieren ganar los dos Roland Garros, no puedes, y el creer que querer es poder, o el tener unas expectativas subjetivas de ti mismo por encima de la realidad puede ser que seas un frustrado toda la vida. Si yo cuando era más joven quería jugar en la NBA, y si ahora quisiera seguir saltando como LeBron James, cuando realmente a nivel genético y a nivel físico no es posible, sería un frustrado toda mi vida. Entonces yo creo que una de las claves del éxito personal es ponerte unos objetivos lo suficientemente ambiciosos, pero también que sean alcanzables poco a poco, ¿no? Y que esos objetivos vayan iterando. Lo decía Naval también, que la sabiduría es entender... bueno, decía dos cosas, ¿no? La sabiduría es entender
cuáles son las consecuencias de tus actos en el largo plazo, ¿no? Y llamaba inteligencia a que la inteligencia final, la última, es realmente si has conseguido tus objetivos en la vida. Y la segunda derivada de eso es que te pongas unos objetivos que no te digo que sean fáciles, pero que no te generen frustración en el largo plazo. Claro, es como cómo define la inteligencia a nivel humano. Son dos partes, ¿no? Una, saber qué quieres, o irlo iterando, que puedes irlo iterando, pero primero saber qué quieres y saber cómo conseguirlo, ser capaz de accionarlo. Entonces es una inteligencia muy resolutiva. Muchas veces, además, no solo saber cómo conseguirlo, sino ir a por ello, accionarlo, ¿no? Pues mucha gente, oye, no, pues yo haría esto, que consejos vendo que para mí no tengo, y que está bien, pero oye, vete a por ello, ¿no? Pero lo de que la vida te da lo que toleras, se me está poniendo la piel de gallina porque estoy recordando. Esto es como cuando te mencionan algo, es una técnica de copywriting, se llama hypnotic copywriting. Cuando te mencionan una palabra, tú empiezas a generar cadenas de pensamiento. Tú has mencionado algo sobre esto y me ha disparado mi cadena de pensamiento. Y yo recuerdo, tío, la primera vez que empecé a trabajar en una empresa, era una empresa de I+D, yo había acabado la carrera, y recuerdo un día lloviendo que tardé 2 horas en llegar al trabajo. Y ese día dije, oye, no quiero más esto en mi vida. No quiero tardarme 2 horas en llegar con el coche al trabajo, no quiero tener jefes. Y yo en ese momento de mi vida decidí que no lo quería tolerar más. ¿Qué quiere decir? Que ya haría todo lo que estuviera en mi mano para salir de esa situación. Si lo hubiera tolerado, no me hubiera generado un dolor muy grande, seguramente seguiría haciéndolo. Entonces muchas veces es tocar el punto de dolor máximo que te permita cambiar. Y yo creo que también es parte de desarrollo personal entender que funcionamos así, ¿eh? Hombre, yo creo que es clave lo que acabas de decir. De hecho, hay una frase de San Agustín que dice que es muy malo sufrir, pero es muy bueno haber sufrido. Y yo creo que de los grandes fracasos o de los puntos de inflexión en tu vida, si sabes reponerte, si tienes esa antifragilidad que llamaba Nassim Taleb, no solo resiliencia, ¿no? No solo que aguantes, sino que el golpe te haga más fuerte, vienen los grandes... Las grandes recompensas o el gran cambio. Por comentar un poco también, mi punto de inflexión máximo de mi carrera fue que yo pasé de ser una promesa europea a de repente estar excluido en el equipo de mi ciudad cuando había pasado mi primera... No, en Baskonia no, o sea, pasé de primera a la segunda división, me fui al equipo de mi ciudad y pasé a ser excluido, y ahí hubo un punto de inflexión grande en mi vida. Y ahí pues cambio a jugar a 3x3 y 5 años más tarde pues en ese momento paso 5 años de travesía un poco en el desierto, lo que hablábamos, y a veces no es solamente complicado a nivel personal, sino que a veces es incluso complicado, la gente tiene que entender que es incluso complicado el justificar esas travesías en el desierto a tu entorno también. 100%. Mira, vamos a pelotear otra idea buena de desarrollo personal, le hemos hablado también estos días, el tema de lo de la reserva biológica. Cuéntame, lo de cuando eres joven y tal. Sí, yo creo que esto es una idea que aterrizada es bastante potente si alguien lo entiende, y no por el que lo escuche igual dice, pues voy tarde o no voy tarde, y no es, otra vez no es el objetivo crear frustración, pero tenemos una especie de capital, una especie de patrimonio que muchas veces no tenemos en cuenta, y que es nuestra energía vital desde que tenemos pues 18 años hasta que tenemos... o 16 hasta que tenemos, pues depende, ¿no? Depende de la persona. Pero que hay una energía ahí que nos permite, tú mismo me dijiste ayer, oye, pues a ti te da igual dormir en cualquier sitio, o ir aquí o ir allá, ¿no? Porque nos llevamos... 10 años casi. Sí, 10 años. Y es cierto, y yo lo veo, que yo aguanto, pues voy a un viaje de 12 horas, luego trabajo, luego juego, luego... No para de viajar. Luego entreno, y lo puedo aguantar, pero también es cierto que dentro de mí... sé que no aguanto tanto como aguantaba antes a nivel físico, que igual tengo que calentar más, hacer más movilidad, hacer diferentes cosas. Quitándolo del mundo del deporte y aterrizándolo a la vida normal. Tienes una energía de cuando eres joven que es como si te diesen, no lo sé, la comparación es si tuvieses 5 millones de euros en el banco, te lo van quitando poco a poco, y tú realmente esos 5 millones no lo estás invirtiendo en generar más, ¿no? Porque esa energía va a ir decayendo en el tiempo y llegará a un punto, como dice Javi Recuenco, que la gente o el hombre debería dedicarse a mejorar su handicap de golf, ¿no? Porque que es esa idea. Entonces, creo que es muy interesante el saber que tienes ese capital biológico, esa energía casi ilimitada durante ese tiempo, que la puedes aprovechar. Para construir y aprovecharla. El decir, oye, es que ahora lo tengo, voy a aprovecharlo, ¿no? Ya. Mira, ahí mi matiz es, como yo lo veo, es...
Tú puedes, o te pueden vender la moto, la idea de que con 23, el Porsche, la casa en el campo, Lamborghini, lo que tú quieras, pero el caso es que con 23 años no le vas a sacar provecho a eso, más allá del efecto novedad al principio. Sí que tiene valor cuando tú tienes 50, 60 años, que tienes menos energía, valoras mucho la tranquilidad, que no te molesten, tener control de tu agenda. La tranquilidad es lo que más se valora, ¿no? Claro, pero eso lo vas valorando mucho cuando eres más mayor. Y es cierto que todo tiene sentido, porque como te cuesta más años conseguirlo, la vida te lo va dando cuando más te hace falta. Pero el punto es que con 24 años, que no tiene mucho sentido obsesionarte con tener la super casa con 23 años, 24, no le sacar partido. O sea, lo que tiene más sentido es que pruebes, te equivoques, que intentes entrar a esas 10 chicas que te gustan o chicos, que intentes esos nuevos proyectos, aunque falles 8 de cada 9, porque eso te va a dar... O sea, tienes la energía para intentarlo, luego más tarde no vas a poder. Hilándolo con otra idea dentro del desarrollo personal que me has hecho sí, despertar, buscar riesgos asimétricos, ¿no? Que también lo decía, que ya lo hemos mencionado a veces, lo decía Naval también, buscar riesgos asimétricos. Pues eso, tengo un montón de primeras citas, claro. Ábrete un canal digital que puede exponencialmente llegar a mucha gente, invierte, crea una empresa. Usa palancas. Usa palancas para escalar. Bueno, si te sale, o sea, que cosas que, oye, si pierdo muy poco, pero como me salga bien, pues puede tener un impacto grande en mi vida. Mira, yo teoría de desarrollo personal me parece muy buena. Tú eres el mismo humano, pero en diferentes momentos del tiempo y contextos, los resultados son muy dispares, con mucha volatilidad. O sea, tú puedes ser que un día has comido bien, has descansado bien, estás súper sano, todo te sale a pedir de boca, y luego otros días, o sea, malísimos resultados, y eres la misma persona, y simplemente aquí el aprendizaje, el desarrollo personal es, oye, sé consciente de que vas a tener fluctuaciones, es imposible no tenerlas, y no es lo mismo, lo hemos hablado estos días, no es lo mismo una emoción que un sentimiento, que un pensamiento, hay que saber gestionar ese tema. Totalmente. De hecho, ayer te lo comentaba, quizás si tú escribes diferentes destinos o escenarios de mi carrera deportiva, en muy pocos de ellos aparece que yo soy campeón del mundo, en muy pocos de ellos. Entonces... Y millonario con 29 años. Quizás una vez que entiendes en cómo se gana dinero y cómo se hace dinero, quizás yo sí que te hubiese dicho, no eso no es... Es posible. No va a ser un problema. O va a pasar, ¿no? Porque la ventana temporal es mayor y es un juego de suma positiva, no es un juego de suma cero como puede ser el deporte, donde además no tienes control, ¿no? El deporte, si yo gano, el otro tiene que perder. Tú sabes, tiene una anécdota, no sé hasta qué punto es cierta, se la he escuchado a Álvaro nuevamente, si está mal, culpa de Álvaro Sánchez, pero la idea es muy buena, hay más porcentaje, por lo menos de hombres, no sé de mujeres, creo que es en Estados Unidos la estadística, hay más porcentaje de hombres millonarios en Estados Unidos que hombre con abdominales en Estados Unidos. Ya no te digo nada, juntar las dos facetas juntas. El otro día cenaba con Pedro Vivar y me preguntaba... ¿Qué crees que es más difícil, ¿no? ¿El tener un cuerpo saludable o el hacerte rico? Y yo le decía, creo que es más difícil tener un cuerpo saludable durante toda tu vida, porque el hacerte rico, si eres lo suficientemente hábil, solo necesitas hacerlo una vez. Después lo puedes mantener. De hecho, sí. la bola va cuesta abajo. En cambio, si tú dejas un año, 2 meses, incluso 15 días de hacer deporte, ya pierdes toda tu forma física, ¿no? Entonces... yo creo que eso es más... No toda, pero pierdes gran parte. Pierdes gran parte, sí. O sea, puedes tener tienes un pequeño... unas pequeñas reservas ahí, pero creo que eso es más difícil. Y además también no solo que sea más difícil, sino que creo que es más importante. Creo que al final, muchas veces aquí, porque es un podcast de negocios, o en mi caso porque nos gusta y los hombres tenemos un poco esta carrera que queremos pues tener nuestro camino del héroe, que nos hace felices y demás, pero olvidamos que realmente eso, bueno, no lo olvidamos, pero tú y yo lo sabemos, que eso realmente no es lo importante, ¿no? Y lo importante es lo que suele ser más difícil en el largo plazo, que es tener un cuerpo saludable, tener una casa o una familia llena de amor, que eso hay que cuidarlo todos los días, ¿no? Tener buenas relaciones, etcétera, más allá de que porque lo otro lo consigues una vez y llegado a un punto de riqueza, quizás ya no te mueve la aguja, ¿no? Sí, mira, te voy a dar otra idea de desarrollo personal, es bastante contraintuitiva, bueno, no sé contraintuitiva, pero a mí me ha costado verlo. Es como que la amistad y la pareja perfecta no se encuentra, se construye. Es como interés compuesto también. O sea, es un tema que esto pasa a personas que le pasa mucho. O sea, tienes una persona que es su amiga,
pero acaba siendo su pareja y acaba siendo su pareja súper enamorado porque es un proceso constructivo. Entonces es como, igual que no quieres dar el pelotazo en inversión, con una amistad, nosotros, por ejemplo, ayer me decías, dice, no nos vemos todos los días porque vives en Suiza y yo en España, pero es como en plan, tengo una confianza contigo increíble, pero porque hablamos mucho, es un proceso que se construye. Además, como anécdota, mira, otra, así por soltar píldoras, otra idea, escuchar mucho, ¿no? Y yo creo que esto lo vemos mucho, o yo al menos lo veo, no sé si lo habíamos hablado con las conversaciones que tenemos tú y yo, de repente me llamas cualquier día, un martes, tal, y tú estás más predispuesto a escucharme y yo estoy más predispuesto a escucharte. Entonces estamos como intentando tirar al otro de la cuerda, como, oye, cuéntame lo que has aprendido la última semana, o cuéntame un poco, o qué opinas de esto, ¿no? Sí. Y nos estamos preguntando así. Entonces, otro de los grandes consejos es escuchar. De hecho, en Suiza yo hablo francés ahora desde que me mudé y tal, pero hablo un francés, pues eso, 6, 7 de 10, entonces como no tengo el mismo vocabulario, soy mucho menos inteligente o ingenioso en francés y hablo mucho menos. Y noto que muchas veces la gente está muy cómoda conmigo porque hablo muy poco, ¿sabes? Claro. Hoy mismo te decía, digo, es un gusto tenerte en casa porque da un poco la lata. Sí, es verdad, es verdad. Qué bueno, tío. Más ideas interesantes. Mira, precisamente hablando de escuchar, y este episodio se llama ¿qué le diríamos al yo de qué le dirías al yo de 23, no? Mira, te lo voy a dar un poco la vuelta, y es con escuchar. Tú que eres más joven que yo, ¿qué me dirías tú a mí? ¿Qué le diría el yo de 23 al yo de 40? Ostras, estás... ¿Alguna idea rápida? ¿Alguna idea rápida? Vale, pues yo qué te diría... A ver, es complicado, ¿qué te diría yo con 29 años a alguien de 40? Depende mucho de la situación también, ¿no? Alguien estándar, pues no sé, un perfil average o lo que sea. Pero yo creo que el tema es mirar a los que tienen 20, 30, 40 años, 10... Más que tú, ¿no? Más que tú. Y qué les hace felices a esas personas de media, ¿no? Y seguir eso. Pues por ejemplo te diría, pues tener una familia, un sitio donde tener tranquilidad, no lo sé, ¿eh? Quizás no, quizás un propósito de emprendimiento, ¿no? Pero miraría un poco a la gente que tú admiras que es mayor que tú, ¿no? Porque no vamos a inventar la rueda. Al final, aunque tú quieras seguir tu camino del héroe, aunque tal, hay muchos errores que ya han cometido otras personas antes que tú. Entonces Sí. puedes aprender de eso. Mira, yo aprendo de la gente que tiene más años que yo y que le va bien, patrones comunes, que es muy interesante lo que dices. Viven en una casa en la que están a gustos. Mismamente Warren Buffett lleva 50 años con su casa, pero porque está a gusto, punto 1. Punto 2, tienen familia, y si no tienen familia, tienen un círculo de amigos potente en el que pueden confiar, o tienen algún tipo de emprendimiento que es como si fuera su hijo. Es donde asignan gran parte de su tiempo. Y eso le da propósito porque en el fondo están ayudando a la sociedad. Y es otra idea muy buena esto, lo del tema de emprendedores misioneros o mercenarios. ¿Qué sería esto? Y así lo podemos ir moviendo a negocios. ¿Emprendedores, misioneros o mercenarios? Claro, misioneros yo entiendo que es... Tú emprendes algo en lo que en el fondo como que tienes mucho propósito, que te gusta mucho. Sí. Y mercenario es, oye, a lo mejor ni siquiera emprendo, trabajo por cuenta ajena, pero me permite capitalizarme muy rápido para ganar libertad financiera, confianza financiera y empezar a dedicarme a lo que yo quiero. Esto tenemos amigos que lo han hecho así, Sí, sí. y les va bien, más de uno y de dos. Pero también vale con el emprendimiento. Tú puedes hacerte un capital importante vendiendo hamburguesas, que no tiene ningún propósito, pero una vez que tienes un capital bueno, migras a lo que te da propósito. O sea, me parece una idea potente en el... Oye, que el mindset no es solamente... Porque esto lo hemos visto, tú das mentoría, yo doy mentorías, vemos gente que le damos mentorías que es como muy enfocado en lo que están haciendo actualmente, o lo que les gusta, y no es tanto el perfil, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Sí, sobre todo si uno de tus propósitos es ser financieramente libre, digamos, pues lo puedes conseguir con algo que no tenga un propósito intrínseco en sí mismo, digamos, sino que el propósito mayor sea, oye, yo voy a intentar capitalizarme para después poder hacer lo que a mí me gusta. No sé si me explico. Sí, 100%. Entonces, claro. oye, si el propósito final es tener esa libertad financiera, proveer mejor a tu familia, lo que sea, pues igual tiene sentido no tener una empresa o no trabajar en algo que realmente te llena y tener, yo qué sé, pues una empresa de mantenimiento de ascensores que es muy recurrente, que da igual que venga COVID, que tal, que se tienen que mantener los ascensores por normativa y que igual puede ser muy rentable, por decir una cosa así, Sí. al aire, y capitalizarte de esa forma. Yo creo que tampoco hay un consejo único aquí, o sea, cada uno aquí tiene su situación, pero si estás buscando capitalizarte como propósito un poco superior, lo mejor es que hagas lo óptimo.
Claro, y para mí el consejo muchas veces es hacer ingeniería inversa de la figura que a ti te apetece parecerte. A lo mejor no de la media, pero de la media de los que te apetecen parecerte. Yo qué sé, si tu ídolo, la gente, o sea, alguien que admiras es Alex Hormozzi, por decirte algo, oye, vamos a ver cómo vive Alex Hormozzi, vamos a ver cuál es su estrategia de negocio. ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? ¿Tiene coche en propiedad? No lo tiene. Yo creo que es bastante inteligente. Total. Mira, otro punto. Tener humildad suficiente para escuchar a la gente que ya está donde tú quieres estar. Que mucha gente como, Ana, sí, está ahí, pero tal, o esa envidia que suele haber, que es bastante típico, o lo veo bastante en la sociedad hoy en día, de, oye, pues seguro que tiene todo eso porque ha hecho algo mal. En vez de decir, oye, es que se tiene todo eso, ¿qué puedo aprender de él, no? O ya no solo a nivel material, sino, pues lo que tú dices, puede ser alguien que admires a nivel espiritual, que admires de cualquier forma, pues ¿qué puedo hacer yo? Voy a preguntarle. Pégate a él. Pégate a él. Pégate a él, no digas, pues seguro que lo ha hecho de una forma ilícita. Sí. No, oye, ¿qué ha hecho? Cuéntame cómo has hecho, ¿no? Págale a alguien, lo que tú dices, con una consultoría para que te enseñe, para que te acelere, Yo creo que eso es inteligente. Bueno, es que lo voy a contar, es que es lo que has hecho un poco tú. O sea, es que Carlos, por ejemplo, a lo mejor escucha podcast y lee, pero no tanto como yo porque tiene menos tiempo. Pero tú lo que haces es que eres muy energético en eso y muy decidido es, oye, tío, me acerco a Fer y le llamo todos los días. O, sí. ¿Dónde vive? Venga, me voy para allá contigo y me cuentas lo que estás haciendo. Sí. Y así aceleras rápidamente. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Suiza el año pasado? Que, por ejemplo, a nivel marketing digital, yo controlaba un poco más que tú, pero tú ahí todavía no controlabas demasiado. Sí, muy poco. O sea, yo tenía empresas ya que facturaban, pero no entendía los procesos de venta como los entiendo ahora, no entendía la vida del cliente, no entendía... casi ni el concepto de funnel, ¿te acuerdas? Nada, casi ni el concepto de funnel, aunque me sonaba, muy pocas cosas. Y pues me puse a accionar y ya te digo, incluso en algo que es... por dar un poco cifras o realidad, en algo que igual es súper secundario para mí, como puede ser la marca personal y servicio de ese estilo, podría prácticamente vivir de eso si quisiera, ¿no? Pues claro. No me da la vida y desestimo muchas, o sea, cancelo o no cojo pues consultorías o hago este tipo de productos, pero que podría vivir de eso solamente montando este tipo de sistemas y aprendiendo cómo se vende. 100%. Entonces ahí el aprendizaje es, oye, pégate a las personas, pégate en el buen sentido, no de forma agresiva, trata de aportarle valor, pero acércate a las personas que te inspiran donde quieres estar tú en el futuro. Total. Carlos, más ideas. Hemos hablado también rasgos de personalidad de personas que tienen alto desarrollo personal o que tienen más probabilidad de que le vayan bien en la vida. Estábamos hablando ayer en la piscina que para mí un factor diferencial muy crucial que se tiene o no se tiene, no es tan fácilmente adquirible, pero para mí es la curiosidad. Es un rasgo que creo que es bastante común, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, totalmente. Yo creo que el aprender, yo tengo un dicho que es, puedes hacerlo de tres formas, ¿no? Puedes aprender, puedes accionar o puedes aprender y accionar a la vez. Si aprendes y no accionas, pues tienes un mundo interior más rico, seguramente pues entiendas, estés dentro de la campana de Gauss, estés en la segunda parte donde eres feliz porque ya lo has entendido, no simplemente porque no te enteras de nada, ¿no? Y no estás en el medio buscando soluciones mágicas. No sé si me explico. Sí, te entiendes totalmente. ¿Vale? De hecho, yo estoy más en el aprendizaje y tú muchas veces más en la acción y me lo dices, te falta acción, tal. Vale, sí. Entonces, bueno, pues ahí tienes un mundo interior muy rico, después puedes accionar, pero si no estás aprendiendo por el camino, no te estás acompañando de gente que ya lo ha conseguido, no aprendes de errores que ya han cometido otros, vas a cometer esos errores tú mismo, entonces no subes de escalones de 2 en 2, porque errores los vas a tener igual y te vas a dar cuenta de que lo podías haber hecho de otra forma y está todo bien. O puedes accionar y aprender a la vez. Pues esto que has comentado tú, oye, pues tú eres muy echado para adelante o lo que sea, seguramente podría optimizar mucho más mi proceso, pero al final no es tengo que jugar y es mi tarea principal ser deportista, pero yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? El aprender sin parar, pero al mismo tiempo todo lo que vas aprendiendo, lo que te parece interesante, probarlo y accionarlo dentro de tus negocios, tu vida personal, lo que sea. ¿Más rasgos de personalidad que has visto de personas que tienen éxito? Un poco... dentro de tener irracionalidad dentro de la racionalidad. No sé si me explico, porque la travesía en el desierto, por ejemplo, no es nada racional hacerlo, ¿no? Vale. No sé si te acuerdas,
del libro de Taleb, creo que está dentro de Antifrágil, no sé si en Antifrágil o en Skin in the Game, que comenta como él, bueno, no dice que es él, pero realmente yo creo que es él, ¿no? Que es un científico que investiga y que está todos los días intentando descubrir. Esa fue mi vida 10 años, tío. Intentando descubrir y realmente vuelve a casa y no ha descubierto nada y no ha tenido ningún bonus extra, no le han pagado extra. No ha subido su puesto, no gana más. Tiene un piso en Nueva York que en las afueras alquilado pequeño, ¿no? Tiene un coche de alquiler que además no tiene parking para aparcarlo porque tus no amigos se van comprando coches, se van casando. Y que va a casa de su suegro a comer un día y a su cuñado le va muy bien porque es un comisionista de Wall Street asalariado y entonces hablan de la última reforma que hicieron, de cómo se fueron de vacaciones a no sé dónde. Hay un silencio incómodo, su mujer luego en el coche de vuelta a casa está enfadada y nadie le entiende. Y realmente hay mucha gente que está pasando o que ha pasado en ese camino del desierto que se ha rendido en el camino porque no es un camino racional, no es un camino súper intuitivo, como decíamos antes. No estamos preparados para sangrar un poquito cada día hasta que conseguimos un éxito o un propósito superior. Y hay muchos que se quedaron en el camino, ¿no? O que nunca vieron incluso, o que nunca tuvieron ese reconocimiento. Van Gogh no vengo de un cuadro en vida. Tesla acabó su vida donde comer a palomas. Pero si no existiese esa gente, ya ha tenido reconocimiento en vida o no, o su trabajo haya salido a la luz o no, no estaríamos aquí. Realmente es gente que ha construido todo lo que disfrutamos hoy en día, ¿no? Y yo creo que es esa irracionalidad, esa falta de pues no sé cómo llamarlo, pero me parece fascinante el ser Yo creo que humano. es una pulsión interna que tú lo sientes, aunque no tengas resultados, dices, joder, ya me tocará, aunque sea dentro de 10 años, ¿no? Es como ir con todo, pase lo que pase, durante la fase intermedia. Decía Woody Allen, ¿no? Que me ha llevado 20 años tener éxito de la noche a la mañana, o volviendo al científico, ¿no? La típica frase de después de 30 años investigando me he dado cuenta de que acertamos siempre a la última. Y no es nada intuitivo esto. Y ya te digo, no es incluso ni fácil explicar a tu entorno. Quizás a ti te haya pasado, lo hemos hablado muchas veces, o el explicar, oye, es que mi KPI no es el salario que tengo mensual, es mi patrimonio neto, ¿no? Sí. Estamos low en Fiat, como decíamos. Y esto no es intuitivo, pero bueno, si lo entiendes y vas teniendo esos pequeños, quizás te ayuda a tener pequeños éxitos así exponenciales donde ves que no eres ni capaz muchas veces de prever cuál va a ser el éxito final porque es bastante grande. Vamos a movernos a otra fase en el podcast. Algunas píldoras que hemos peloteado relacionadas con negocios, emprendimiento o similares. Mira, quiero empezar con la primera. ¿Te acuerdas que hablábamos de que te contaba que en el último podcast hay gente que no había entendido una cosa? Hablaba de empresas, ¿no? Y tú hablabas de factores multiplicativos. También lo hablamos en el último episodio que grabamos tú y yo. Sí. Lo aterrizamos. Hablas del último podcast el último podcast de píldoras. El episodio anterior a este. Correcto. Vale. En ese episodio hablaba de que las empresas hay veces que le crecen los beneficios al 13%. Sí. ¿Vale? No, al 20%. Vamos a poner al 20%, más fácil. Al 20%. Vale. Les ha crecido los beneficios históricos al 20%. Y yo les decía a los oyentes, si el ROCE le crece me lo invento, al 20% y la tasa de reinversión al 80%, haces la multiplicación y te da los beneficios esperados a futuro. Y me preguntaba algunos, ¿vale? Pero o sea, sería un 16, ¿no? Si invierten el 80%, si el ROCE es un 20 e invierten el 80, sería un 16%. ¿Cuánto es el 16? Vale. De beneficio esperado. O sea, correcto, el vale. 16%. Sí. Sí, y dices, vale, pero históricamente, ¿por qué ha crecido el 20% si el cálculo sale al 16%? Y la explicación es que depende mucho de la asignación de capital que haga el CEO. Claro. ¿Y por qué introdujo este tema? No es porque vengo a hablar de mi libro del anterior podcast. Es que yo creo que una labor muy importante del emprendedor, en tu caso, por ejemplo, es esas asignaciones que maximizan o minimizan el crecimiento esperado de beneficios. Explícalo un poco tú para que la gente lo entienda, un poco más. A ver, porque es cierto que son conceptos que quizás pues tenéis que escucharos el podcast anterior, ¿no? Sí, pero muy brevemente. Así que tal, pero hay que intentar buscar, no sé cómo explicarlo, hay que intentar buscar quizás factores multiplicadores dentro de lo que hablábamos en mi primer podcast, quizás, ¿no? Factores multiplicadores, claro, dentro de tus posibilidades, ¿no? Si esto qué quiere decir, si tú cada euro que inviertes te da 0,20, ¿no? Si tienes un 20% de roce. De roce. Si inviertes un 80%, reinviertes un 80% en el negocio, ¿no? Esperas tener pues 16 céntimos de beneficio el año que viene. Eso es, de rentabilidad esperada.
Pero si tú consigues, por poner un ejemplo, consigues apalancar la empresa, consigues pedir dinero, ya no es tu... O sea, eso se multiplica, ¿no? Porque puedes reinvertir mucho más. Puedes pues crecer de manera inorgánica, puedes reinvertir en el propio negocio. Hay mil formas de hacerlo, ¿no? Para mí el punto es que si tú eres buen asignador de capital, por ejemplo, pides dinero cuando hay que pedirlo, recompras acciones cuando hay que recomprarlas, repartes dividendos cuando hay que repartirlos, adquieres otras empresas pidiendo dinero cuando hay que hacerlo. Aunque tus beneficios crezcan me lo invento, incluso aunque crezcan al 3%, si haces buenas asignaciones de capital, tu empresa puede crecer al 50%. Sí. Y un caso paradigmático, aunque es muy extraño, pero es así, es lo que hace MicroStrategy. Sí, ahora llamada Strategy, pero sí. Ahora se llama Strategy. Cuéntanos muy brevemente por qué Strategy consigue mucha más rentabilidad de lo que le crecen los beneficios gracias a esta asignación de capital inteligente. Bueno, antes de nada, Strategy lo que es una empresa una empresa de software que tenía una capitalización bursátil de 600 millones, más o menos, que era una empresa de las que hoy en día se llaman zombies, ¿no? Que pues al final no compites contra las grandes 7 del mundo y estás un poco pues siempre en esa línea de crecimiento, pero muy poco o no crecimiento. Sí, un crecimiento orgánico muy suave. Muy suave. Haciendo software. Eso es, si no tienes esos accesos a capital como pueden tener esas grandes empresas y demás. Y bueno, Michael Saylor lo que es un convencido de Bitcoin y MicroStrategy ahora se ha convertido en una empresa con reservas estratégicas en Bitcoin. O sea, es una empresa que holdea, que tiene Bitcoin en su balance y lo que intenta hacer es, quitando la rentabilidad olvidando el negocio entre comillas del software, aunque lo siguen teniendo, aumentar el Bitcoin en su balance y aumentar el Bitcoin por acción, hacer estrategias de financiación con diferentes formas, ¿no? Tanto a nivel de deuda como ampliación de capital de la empresa matriz, como con acciones preferentes que tiene cuatro distintas. Cada una con su historia, aumentar el Bitcoin por acción. Claro, para mí la magia que hace... el arbitraje. Claro, para mí la magia que hace en esa asignación de capital que maximiza la rentabilidad, por ahora, es... emito bonos, por ejemplo, que me dan dinero en fiat. Con ese dinero fiat, con ese dólares... o haciendo ampliación de capital, consigues dólares. La ampliación de capital tiene sentido si el MNAP, lo que se llama, o sea, si tienes más, si es más caro... El net asset value. Eso es. Si es más caro que los activos menos los pasivos que tienes, ¿no? Pero bueno, que muy en resumida es, consigue dinero prestado en fiat en dólares, y con ese dinero compra Bitcoin. Bitcoin, si se sigue apreciando frente al fiat, está aumentando el valor de la empresa. Sí. Es una estrategia de asignación de capital muy creativa que aumenta por ahora el valor por acción de la empresa. Bueno, el valor total, el enterprise value de la empresa. El valor total sí, porque aumenta lo que le ha llamado el Bitcoin Yield, que es el número del Bitcoin por acción. Sí. O sea, esto es bastante abstracto, quizás esto, pero bueno, es bastante abstracto, no es abstracto, pero quiero decir, igual es bastante, no, el podcast no venía de esto, pero es fenomenal. Pues. Bueno, lo veo como un ejemplo extremo de asignaciones de capital como CEO que aumentan mucho los beneficios de la empresa. Cuando la empresa de software, su propósito crece nada, 1%, 2%. Sí, total. Entonces, mi punto es que tú como emprendedor, si tienes esa visión estratégica, aunque tu empresa, tú me decías, tío, yo tengo una empresa que hace páginas web, sí, ¿vale? Y tú tratas como CEO de asignar mejor los recursos para apalancar el crecimiento de la empresa. Sí, correcto. O sea, y luego podemos entrar en cuáles son esas palancas, ¿no? Que ayer además estuvimos haciendo brainstorming tú y yo, de cuáles son esas palancas donde tú puedes echar dinero en esa hoguera y crezca más. Y crezca más. Pero sí, o sea, una de las patas da igual, como director, como estratega, como lo que sea, es pues identificar cuál es la mejor asignación de capital. Ya. Y Carlos, te quería preguntar, yo ya lo sé, pero a mí me parece una forma muy creativa la que has hecho tú de crear negocio en paralelo o adicionalmente a ser jugador de baloncesto profesional. ¿Cuál es esa estrategia que no es tan conocida? No es el típico social funnel que hace la mayoría de gente o las agencias de marketing. ¿Cuál fue tu idea y cómo lo has aterrizado? Hombre, tengo varias fórmulas, pero realmente tampoco es que yo creo que haya inventado la rueda, ¿no? Ha sido todo un poco encontrar esa fórmula que a mí me permitía
pues poder seguir teniendo mi vida de deportista, pero al mismo tiempo pues que mis negocios pues fuesen creciendo, ¿no? Y hay diferentes fórmulas, pero o cuando tú digamos que no tienes el tiempo para operar in situ una compañía, pues tienes que tener un gerente que esté, ¿no? En mi caso pues me ha funcionado de diferentes maneras, pero me ha funcionado mucho el encontrar socios que estén alineados con el propósito de la empresa, que quieran tener esa parte del pastel y que entiendan que la zanahoria grande es la valoración de la empresa en el largo plazo, que entiendan ese camino, esa travesía en el desierto, y que eso es lo que realmente va a tener un impacto que mueva la aguja, no ingresos lineales o ni mucho menos. Y a partir de ahí pues ir creciendo, y luego pues dependiendo de la compañía, pero mi punto, o sea, que hablo aquí como si tuviese 10 multinacionales y oye, tengo un holding que funciona muy bien, que va creciendo, pero no. No, pero lo has hecho muy rápido. Es que a mí me parece muy instructivo para el oyente que no lo ha hecho todavía nunca. ¿Cómo lo has hecho tú? Porque yo sé que la primera fase que haces es, primero, exploro oportunidades. Si huelo petróleo aquí, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces tan rápido? Bueno, a ver, yo creo que hay que poner el cazo donde llueve, como se suele decir, ¿no? Entonces, o muchas veces cuando me vienen en consultorías me dicen, es que no me funciona esto, tal, y yo digo, has medido el mercado potencial, sabes si tiene clientes, sabes si has probado con un MVP a ver si funciona, o incluso, oye, aunque te lo haya comprado alguien, ¿hasta cuándo lo puedes escalar? ¿Cuánto necesitas, no? Depende de hombre hora, o horas hombre, o puedes. Entonces yo creo que ese es el primer paso, ¿no? El saber si puede tener sentido o no y cuál es el modelo de negocio. Que esto al final otra vez vuelve a ser lo mismo. Me ha costado 20 años tener éxito de la noche a la mañana. Yo me he comido muchos proyectos que me han salido mal, pues no he entendido la escalabilidad en ciertos puntos, no he entendido incluso pues cuál era el ciclo de conversión de caja y te has quedado sin stock por lo que sea, ¿no? O sea, muchos errores empresariales y muchos más que voy a tener. O sea, creo que no he cometido todavía mi mayor error. Me doy permiso para cometerlo en general en la vida. Varios incluso, y ese es el primer paso. Yo creo que eso es la clave, y luego a partir de ahí el primer punto sería encontrar un problema a resolver y público hambriento. Si no hay un problema, si no hay una demanda real, itera lo siguiente, por mucho que el tema te encante porque te dedicas ya yo, no, busca donde llueve para poner el cazo. Primer punto. Total. Segundo punto, pues ¿cómo puedes hacerlo tú, ¿no? O sea, reflexionar, porque ya te digo, en mi caso era totalmente distinto, pero si en tu caso igual puedes operar o te motiva el operarlo, lo que sea, que igual a mí me motiva, pero no. Pero si quieres crear un holding como tú. Si quieres crear un holding, ¿vale? Sí, para explorar varias oportunidades en paralelo. Para explorar varias oportunidades en paralelo. Pues necesitas gente in situ que esté confiada en el proyecto, que esté motivada, ¿no? Muy motivada. Esa es la clave, ¿eh? Igual de motivada que tú. O sea, yo muchas veces no digo, oye, pues igual no tan friki y no tan motivada como yo, pero si puede ser parecido, pues fenomenal, ¿no? Porque al final nos irá bien. Y que, pues eso, y muchas veces, pues, a ver, es que tampoco, ya te digo, no estamos inventando la rueda. La mayoría de empresas del mundo tiene un accionariado y luego tiene un gerente, y muchas veces eso se solapa entre las dos, pues, pero no es lo mismo ser socio que ser socio trabajador que ser trabajador, y en muchos casos, pues si hay un socio que lo gestiona, en mi caso, pues por ejemplo, es algo que ha funcionado, porque sobre todo si entienden, como te digo, que la zanahoria grande es que la empresa y la compañía sea grande, que tenga buenos ratios, dar buenos resultados y hacer crecer eso, y luego pues obviamente te puedes apalancar ya en mi caso pues me puedo apalancar y puedo tener una integración horizontal en varias de las compañías, pues a nivel de marketing, a nivel de recursos, a nivel de aprendizajes, ¿no? Que utilices una cosa para la otra, a nivel de todo esto. No sé si ha quedado claro. No, yo como lo veo, yo desde fuera, es que yo le he visto que él ha montado... Explica tú cómo lo ves, yo qué sé, es que él ha montado para mí es como muy orgánico, lo veo en primera persona y digo, claro. Ha sido como, pues bien, ¿sabes? Él ha montado 9 empresas en 3 años y yo me he dado cuenta cómo las ha creado, digo, esto es una locura. Básicamente, él encuentra una oportunidad, bien sea porque se la ha encontrado por propia iniciativa o alguien se la ha dicho, busca una persona muy motivada con la que se pueda liar para operarlo, salía con ella... Rápidamente, para no perder la motivación y la energía, constituye la empresa con pacto de socios muy claro desde el principio, reinversión constante,
Y luego lo que hace, en lugar de dejar que la oportunidad se muera, trata de meterle mucha gasolina a generación de clientes potenciales. Es decir, trata de profesionalizar la generación de clientes. ¿Cómo lo profesionaliza? De muchas formas. Trabajando el SEO, con publicidad, con gente que le ayuda a abrir oportunidades tipo setters, con email de alcance frío, con entrevistas, muchas formas. Tenemos ahí una pizarra apuntada con más de 20 formas de generación de leads. Sí. Bueno, más o menos es así, ¿no? Ya te digo, y luego puede ser que las personas sean tus socios o puede ser que no, y en mi caso pues he encontrado esa fórmula que no quiere decir que sirva para todo el mundo, pues porque yo no puedo estar quizás in situ operándolo, y además que tampoco soy especialmente bueno, yo lo digo, yo soy bueno en aprender y en traer encima de la mesa nuevas cosas, en crear esa estrategia para captación de clientes, el tener esa visión un poco estratégica para la escalabilidad, en abrir nuevas oportunidades de negocio, pero quizás no soy tan bueno operando en el día a día, o igual no tengo, yo qué sé, la paciencia, pues tengo un gimnasio, igual no tengo la paciencia o las habilidades sociales como puede tener pues mi socio, ¿no? Lo único que aquí... Y esto, perdona, Sí. esto es algo importante también, el entender que, porque también en el camino yo he tenido experiencias de este estilo pues regulares, ¿no? En el sentido de, oye, pues encuentras un socio que pensabas que era de una forma y luego no lo es, o entonces que esté muy claro un poco también cuáles son las cartas de cada uno, a qué se dedica cada uno y en qué es bueno cada uno, ¿no? Porque quizás yo, el estar aprendiendo durante 5 horas un día o durante un mes en un tema concreto hace que después multipliquemos por no sé cuánto la facturación, y eso yo creo que mis socios, al verlo pues en el medio plazo y los resultados, pues igual eso también lo entienden, ¿no? O algunos, pues oye, pues que esto es algo que suma, entonces ¿por qué vamos a estar preocupados de que no se haga esto o no se haga lo otro? Sí, sí, sí. Y ahí el reparto de roles me parece muy interesante, y que quede muy claro que a lo mejor yo no estoy operando el día a día, pero estoy generando negocio de otras muchas formas. Y mirar el largo plazo, sí. Claro. Es que sí o sea, yo no puedo tener a alguien que no mire la foto grande o estar con alguien, pero ya sea socio, sea gerente, sea trabajador, sea lo que sea, si no ves la foto grande, pues yo no quiero trabajar contigo, ¿sabes? No es mi idea. Y algo muy interesante que hemos hablado también estos días es que la gente se puede pensar, porque esto lo vemos mucho a diario, gente que le da mucho valor a la idea, tal, y te das cuenta que a lo mejor puede ser un negocio tradicional, pero que lo puedes operar mejor, o que simplemente hay oportunidad. O sea, ahí, por ejemplo, ahora está muy de moda la IA, pues sigue habiendo un montón de oportunidades de IA. Por ejemplo, hablábamos el otro día de que se están creando dispositivos de IA. Por ejemplo, anillos o pulseras que están todo el rato escuchándote y en base a eso te dan recomendaciones. Por ejemplo, estamos negociando y te dice, oye, estás negociando mal. O estás ligando y te dice, oye, aquí estás ligando mal. Hay oportunidades de negocio en tecnología nueva, pero también la hay en explotar negocios tradicionales. Tú mismo estás montando una cadena de gimnasios. Tú cuando montas una empresa tienes que saber cuál es el techo y cuáles son las expectativas. Claro. Tú a nivel personal sabes cuáles son tus expectativas y sabes que tienes un objetivo. Pues no te esperes a hacer billionaire montando gimnasios en el corto plazo. Quiero decir, oye, sí, de repente, no, pero no esperes tener un crecimiento tan rápido como puedes tener una startup tecnológica, en una app, en un SaaS. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? El saber, y eso te lo da también un poco la experiencia o el haber escuchado a otros o el que alguien te lo cuente, pero tienes que saber tienes que hacer los números y saber un poco cuál es realmente el potencial, más allá de que tengas la mayor ambición y que quieras crecer dentro de una estabilidad lo más rápido posible, pero tienes que saber un poco a dónde te puede llevar el modelo de negocio que tienes, ¿no? ¿Cuál es el punto, no sé, la velocidad crucero, por decirlo de alguna forma? Sí. Y yo te voy a decir otra cosa, para ir cerrando un poco el episodio. Yo me he dado cuenta también, que le diría a mi yo de 23 años, que hay dos factores que mueven mucho la aguja, aparte de la curiosidad, para mí, ¿eh? Uno es cómo conservas la energía, es decir, cómo asignas la energía a las cosas que mueven la aguja. Tu energía es limitada, hay que conservarla y asignarla muy bien. Y luego otro es la información, ¿eh? Es la información, tío. Cuando tienes mucha información y mucha energía, tienes los dos ingredientes principales. Porque cuando te falta información, ayer me lo decía mi hermana, dice, ¿tú eres capaz de predecir? Digo, pues Ana, algunas cosas sí, porque tengo más o menos información que lo voy adquiriendo, entonces ya sé dónde me es más eficiente aplicar energía para tener mejores resultados.
Sí, o sea, yo estoy totalmente de... ¿Tú lo has visto así en tu vida también? Sí, sí, por supuesto. O sea, la vida yo creo que está hecha de micro decisiones que tomamos incluso sin darnos cuenta en el día a día, y cuanta más información o más sabio eres, que además cuanto más sabio eres, menos sabio te crees, ¿no? Porque sabes que sabes menos, tomas mejores microdecisiones. Las microdecisiones componen el tiempo, igual que componen los euros que inviertes. O sea, componen el tiempo en tener una vida mejor, más satisfactoria, mejores resultados. Y yo creo que es clave. Y luego, pues un poco también tomar decisiones conscientes de dónde pones tu energía. Ejemplo, además que yo lo veo con gente exitosa. Ayer fuimos a cenar, tú y yo. Y yo dije, yo quiero esto, esto. Y tú dijiste, no estabas ni mirándome. No, Y dijiste, yo lo mismo. de todo, hasta la vida. No, que esto es una o sea, Pero porque tenemos gustos muy parecidos. Sí, pero bueno, es una chorrada, ¿no? Pero, o es un detalle muy pequeño. Pero el hecho de no poner energía en eso, porque da exactamente igual, ¿no? El otro día no sé si vi un vídeo, no me acuerdo, igual se me ocurrió, no sé, que decía, si yo he pedido ternera y me traen el pollo, yo no digo nada, me como el pollo, ¿sabes? No estoy pensando en eso. Si a mí me molesta que un tío me haga el corte de manga cuando yo voy en el coche, ¿qué tipo de decisiones estás tomando? ¿No? Es muy difícil que tengas. Pues te que están tengas de tu éxito. camino, si tienes muy claro dónde vas. Claro, a mí a veces me pasa con mi pareja, es que esto te da igual, el otro te da igual. Yo digo, sí. Sí, o sea, y no es el tema de, pues así soy yo, o así seguiré y nunca cambiaré, ¿no? O la novia tóxica o tal, o qué tal. Pero es que sí, porque no lo veo importante. Es que eso es la conservación de energía que yo te decía. ¿Sabes? Hay una cosa que se llama la fatiga del ego, que va de esto, que es la fatiga de la energía cognitiva durante el día, la energía en general. Entonces yo dentro de esa energía en general tengo que dedicar mucho tiempo a entrenar, lo cual me quita mucha energía, tengo que dedicar mucho tiempo a descansar, tengo que dedicar mucho tiempo a recuperarme, entonces no tengo tiempo para pensar si me han traído pollo o ternera. Me da igual. Ni a discutir con nadie, casi. Ni a discutir con nadie, ¿sabes? El chiste que dice, hostia, ¿y tú cómo te llevas muy bien con todo el mundo? Y dice, no, es que yo no discuto con nadie. Dice, no será eso. Y dice, pues no será eso, ¿sabes? Sí. Entonces, ya está, oye, no voy a discutir cosas, o sea, pues ya está, oye, si tú tienes una... no es una cosa de no querer argumentar o tener una discusión productiva, pero si tú no tienes una honestidad intelectual, o yo considero que no, pues ya está, digo que sí, ya está, ¿para qué voy a...? No estoy en eso, ¿sabes? No sé si te pasa. No, 100%, claro. Si no es estoy lo en eso, es que sí. me da igual. Sí. Carlos, para acabar, tú que al final vas como un cohete a todos los niveles, Bueno. dentro de tus posibilidades, que son muchas, ¿qué oportunidades de negocio te gustaría montar tú solo con socios? Ayer me comentabas alguna, que deciste, o lo haces conmigo o lo hago yo solo. Lo tengo clarísimo. Dime alguna idea, porque también los oyentes yo creo que les puede inspirar, para que tomen acción, sean más rápidos como tú. A ver, es que la frase esta de, ¿no?, que hay tantas oportunidades como lo organizas, ¿no? que dice tu amigo Luis. Yo creo que depende mucho, ¿no? Pero unas oportunidades que yo estoy encontrando ahora es como hay muchas sinergias dentro de las empresas que voy montando, pues al final es hacer integraciones horizontales. Es cierto que muchas de esas integraciones horizontales son servicios que tampoco van a mucho más, pero sí que pues te puede facilitar el día a día y puedes generar un rendimiento extra, ¿no? Pues, por ejemplo, si estás muy enfocado en la generación de leads, pues igual tiene sentido que tengas... Igual no tiene sentido que tengas una compañía que genere leads, pero igual sí un equipo que genere leads para todo el grupo, ¿no? No lo sé, me lo puedo imaginar. No, yo lo veo clarísimo, ¿eh? Y por eso te decía ayer que estábamos ahí, digo, igual esto no sé si lo vamos a montar ahora o tal, pero igual en algún momento, que de hecho la empresa que tengo de webs viene un poco de ahí, de decir, oye, es que estoy montando... La empresa de webs. Sí, webs rentables. Que viene de, oye, pues que estoy montando webs constantemente y esto, lo otro, no sé qué, y por el camino te das cuenta de que montar una web o que montar un e-commerce o tal no te garantiza ni muchísimo menos. Piensa que has montado una marca de ropa y tal y que la gente va a entrar ahí y va a comprar y no tiene nada que ver con eso. Entonces pues por el camino vas aprendiendo cuáles son las palancas o cómo tiene que estar al menos de base una página y demás, y entonces dices, bueno, pues ya que lo hago para mí, ya lo he aprendido, pues... Vamos a contar a los oyentes, esto me parece muy relevante, con esto acabamos si quieres. Por el camino nos hemos dado cuenta, en los 2 últimos años, que, a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Tú puedes intentar contratar una agencia de marketing,
pero normalmente la agencia de marketing te hace de generación de clientes una estrategia o dos, pero muy cogida con pinzas. Es decir, le meten dinero en anuncios, a lo mejor setters, páginas de videoventa, de VSL y closer y poco más. Es como muy subóptimo, ¿no? Cuando hay como 20, 25, 30 estrategias de generación de leads que funcionan a largo plazo sin quemar a la audiencia. Y te van llenando el CRM poco a poco. Y nos hemos dado cuenta de que hay muy pocas... yo no conozco a ninguna. O sea, que lo trabajen todo de forma integral a este nivel de conocimientos. A nosotros nos ha llevado, pues, 2 años de mucha intensidad de aprendizaje y por ahí va un poco la propuesta de valor, yo creo. Pero es en plan controlar todo. Generación de leads, embudos con campaña infinita, etcétera. Sí, a ver, también es cierto que muchas veces, ¿no? Yo me encuentro, pues al final lo que hablábamos antes, la asignación de capital es limitada en los negocios, entonces pues tienes que muchas veces es mejor hacer, bajo mi punto de vista, 2 bien que hacer 20 mal, ¿no? Entonces pues, pero que sepas que existen todas esas, yo creo que es y que es si interesante. Tienes todas súper bien trabajadas, el techo se incrementa hacia arriba. Que es lo que hacen las grandes compañías, que claro. Ya te digo, no estamos tampoco inventando la rueda, ¿no? Pero que lo conozcas es cosas, además yo te digo, yo soy graduado en marketing y comercio internacional y he hecho alguna cosa de marketing digital y demás, y confirmo que lo que dice tu amigo Isra también, que la gente que de marketing es la que menos marketing la que sabe, menos sabe de marketing, porque te enseñan cosas que, bueno, que es una base, pero que es que realmente el marketing debería estar enfocado en generar transacciones, o sea, en generar un valor transaccional, en generar ventas, no en solamente, o si es un tema de generar branding, pero que sepas que lo que estás haciendo, ¿no? Que no es un marketing de respuesta directa. Entonces eso no hay una diferenciación en la formación estándar, y es lo que realmente yo creo que mueve la aguja para alguien que tanto que esté empezando o que esté ya por el camino. Por el camino seguramente ya te has dado cuenta, porque alguien te lo ha dicho, o si estás vendiendo mucho quiere decir que bueno, que de alguna forma la tienes más o menos óptima, aunque sea la del branding, ¿no? Porque tienes muy buen branding y entonces te vienen ventas por eso, ¿no? Pero bueno, que hay un montón de formas. Sí, es un universo gigante y además apasionante, para lo que no... Esto te gusta o no te gusta, pero si te gusta es un universo apasionante, increíble. Guay. Es cierto que no puedes estar en todo, pero el saber al menos un poco, o mejor mi punto de vista, ¿no? Encontrar esa mínima excelencia un poco en todo para luego poder tomar esas decisiones o delegarlo o no o tal, pues yo creo que sí. Interesante, muy divertido, muy excitante. Sí. Y Carlos, último, tú que estás viajando constantemente, no para de viajar, y estás ahí con el ojo avizor de nuevas oportunidades de negocio según viajas, pelotéame 2, 3 que le puedan servir a los oyentes, o que le dé una pista. Hemos hablado algunas veces de, yo qué sé, de robot que te llevan las bolsas de la compra, robot que te llevan las maletas en los aeropuertos. Cuéntame, o cosas curiosas que hayas visto que digas tú, esto se podría evolucionar. Bueno, mismo lo que hablamos ayer, ¿no? De los dispositivos de IA. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas grandes compañías en esta misma carrera, entonces... Pero bueno, yo creo que existen oportunidades, ¿no? En mismo estos dispositivos de IA que comentábamos ayer, que te están traqueando lo que dices o durante todo el día o en ciertos momentos del día o lo que sea, y luego pues tienen esa información tuya y te permiten tener mejores decisiones, igual que ahora cualquier motor de IA que vamos, yo lo utilizo cada hora casi para todo. Pues yo creo que es bueno que sepa lo máximo de ti, porque seguramente tome, con toda la información que tiene, tome mejores decisiones. Estás teniendo en el mismo sitio al mejor abogado, o sea, un tío que se ha leído todos los libros de la historia, o que tiene toda la información, que tiene otros papers científicos. Me parece muy subóptimo el no utilizar esa herramienta con todas las capacidades que puedas y con todos los trucos que puedas, y que hay muchísimos. Entonces eso te da una ventaja de decir, hostias, que lo que hacía antes en 3 días lo estoy haciendo en 25 minutos. Carlos, antes de que nos vayamos a comer y despedir el podcast, ¿dónde te puede encontrar la gente en internet y en qué andas liado actualmente, que sé que estás ahí detrás de un proyecto? Pues en internet me pueden encontrar en las diferentes redes sociales, también en Interés Compuesto, www.interescompuesto.club, que es como mi casa en internet, y ahí pues escribo, si te inscribes y tal, escribo diferentes emails con todas estas ideas que hemos comentado, bueno, las ideas que veo en el día a día, y tanto a nivel de negocio, desarrollo personal, emprendimiento, sobre todo muy enfocado a temas también de dinero.
Y luego supongo que el proyecto que comentas, bueno, tú también, como haces tú también, con píldorasdeconocimiento.com, ¿no? Que se pueden Ahí escribir, también pueden suscribirse con CTA, ideas de valor. Toma, el libro de Fernando. Y hablando de libros, el proyecto que comentas es que estoy escribiendo, es el libro, ¿no? Es lo que... Estás escribiendo tu primer libro. Sí. ¿Se sí, puede sí. saber algo más? No puedo decir el título ni nada, pues con una editorial, entonces, Vale. pero estoy ahí, sí. Estás ahí trabajando en ello. Te quiero pedir un último consejo para los oyentes antes de despedir y irnos a comer. Consejo no, pero vuelvo a repetir la frase, que la verdad que últimamente me gusta mucho la frase, ¿Cuál es? de San Agustín, que dice: es muy malo sufrir, pero es muy bueno haber sufrido. Pues nada, muy buena frase. Con esto dejamos el episodio. Carlos, un fuerte abrazo. Nos vemos y nos escuchamos en otro episodio. Gracias, adiós. Hasta luego, chicos. Chao, un fuerte abrazo.